Quiero relatar antes de compartir la palabra del Señor allí. En estos días que pues estuve de cumpleaños, llegaron mensajes de felicitación, como todas las veces que alguien cumple años, ¿cierto? Pero hubo un mensaje que envió un hermano pastor y decía estas palabras que me inquietaron mucho, y fueron: al pastor de la gracia, al pastor de la gracia, de parte de nuestro Señor Jesucristo, un feliz cumpleaños. Grande honor, en verdad, podemos llegar a tener nosotros al ser siervos de la gracia. Ser siervos de la gracia. Pero para llegar a ser siervo de la gracia tenemos que tener un gran conocimiento del amor de Dios, del corazón de Dios, de su infinito amor. Llegar a entender lo que es su amor, llegar a entender lo que es su libertad, la libertad que Dios nos da a nosotros, y llegar a comprender cuán grande es su misericordia, para llegar a conocer esa gracia. Y vaya que lo digo de verdad, grande honor es para un siervo poder llegar a entender y a conocer esa gran gracia de Dios, esa preciosa gracia. Anita, aquí está tu libro, lo leí en 2 días, no te lo había entregado. Qué bueno. Gracias. Aquí dice gracia, el ADN de Dios. Todos nosotros poseemos un ADN, ¿cierto? Pero hay un ADN que es el ADN de Dios, de lo que nosotros estamos compuestos. Siendo hijos de Dios, nosotros hemos adquirido el ADN de Dios, quiere decir, hemos adquirido todos sus atributos. Amén. Lo que es Él. Y de verdad, como hijos de Dios, nosotros debemos vivir, conocer y vivir conforme Él es. Esta fue una de las cosas, anécdotas. Y la otra que me lleva hoy a traer el mensaje es: hace muchos años, mientras estaba trabajando por lados de la 140 y algo con séptima, iba subiendo allí trabajando y vi un ave, las llaman las abuelitas, unas cafecitas. ¿Sí las han visto? Sí, sí. Bueno, ¿las qué? Tortolitas. Había abandonado su nido. Hasta ahora estaba empezando, no volaba tanto, corría. Y todos sabemos que la naturaleza fue creada por Dios con sus capacidades, ¿no? Pero ella en realidad, digo, no había, hasta ahora había abandonado su nido, porque al verla allí al lado de un borde de unas ramas, se me vino a mí el pensamiento: está tan recién salido de su nido, que un felino la puede atrapar y la puede devorar. Automáticamente me vino ese pensamiento: un gato se la devora. Lo que hice fue acercarme, tomarla, se dejó coger, porque hasta ahora había salido de su nido y se dejó coger, o sea, no pudo volar. La tomé en mis manos, y yo quiero que prestemos atención un poco a esta anécdota. La tomé en mis manos porque sentí que en mis manos podría estar ¿qué? Segura. Oigan bien, podría estar segura. No, como ser humano, por mi fuerza, yo podría haberla retenido, haber cerrado mis manos, mis puños, pero tengo la plena seguridad que si lo hubiera hecho, ella con sus alas hubiera hecho el mayor esfuerzo para volar. ¿Alguna vez ustedes han tomado una ave en sus manos? ¿Qué hace ella? Trata de liberarse, porque si tú la tienes sostenida allí con tus puños, pues ella va a querer buscar su ¿qué? Su libertad.
tomar vuelo, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y su ser fue hecho por Dios de esa manera, con sus alas para volar. La tomé muy suavemente y ni siquiera la empuñé, sino la sostuve. Y en un momento dado ella tomó vuelo, salió, y como no tenía todavía la experiencia desarrollado su cuerpo quizá para poder volar, voló hacia la mitad de la carretera de donde yo iba subiendo, y resulta que venía un vehículo de allá hacia acá, y el animal, el ave, cayó en la rueda delantera del vehículo. Recuerdo tanto y nunca se me olvida, lo único que recuerdo es cómo sus huesos fueron triturados, o sea, sonó. Impactantes. Yo me quedé pensando por un momento y dije, bueno, yo quise protegerla, quise sostenerla, procuré el bien para ella. Ella determinó tomar vuelo, salir volando, y en las circunstancias de la vida, porque son las circunstancias de la vida, quedó aplastada. ¿Qué es el mundo para nosotros? ¿Qué es lo de allá afuera lo que representa el mundo? ¿Y qué es lo que representa nuestro santo Dios para nosotros? Porque quiero decir esto, en realidad lo digo. Dios nos ha tomado en sus manos. Dios nos tiene a nosotros en sus manos. Tengo la plena seguridad que Dios nos quiere, nos ama, nos protege, nos guarda y nos libra de todo mal y nos libra de todo peligro. Pero también en nuestra naturaleza cada ser humano tiene la capacidad de tomar sus propias ¿qué? Decisiones. Y vaya que en esas decisiones que nosotros tomamos, nuestro Padre Celestial y nuestro Dios no nos va a obligar a nosotros. Aún a sabiendas, y aún Él sabiendo que lo que hay fuera de sus manos, lo que representa para nosotros es peligro y un mundo que nos puede aplastar. Un mundo que nos puede triturar. Un mundo que puede colocarnos una carga que nos aplaste. Y esto es algo que en verdad, no sé, Dios nos permite ver ciertas cosas o aprender ciertas cosas para Él empezar a mostrarnos a nosotros quién es Él, primeramente quién es Él, y segundo, quiénes somos nosotros, quién soy yo, quién eres tú, quiénes somos nosotros. Porque viendo esto de la gracia, conociendo esto de la gracia, porque libros se escriben de la gracia, tomados de la palabra de Dios, tenemos que saber y comprender que la gracia verdaderamente es un ser. Amén, amén. Que quiere lo mejor para nosotros, pero que muchas veces no lo entendemos, que muchas veces no lo comprendemos. Pero logré entender y comprender que la gracia realmente para nosotros, que esa gracia y amor de Dios para nosotros está en una completa y plena libertad que Dios nos da a nosotros para escoger entre el camino del bien y el camino del mal, escoger entre la puerta ancha o la puerta angosta. Y Dios no nos va a obligar. Dios no te va a obligar a ti. Por más que Él te haya creado, o por más que Él sea tu Padre, Dios no te va a obligar a ti. Y llegué a entender que la verdadera esencia de Dios para con nosotros que tomamos decisiones y pensamos es darnos libertad. Amén. Aun cuando en medio de la libertad que Dios nos otorga a nosotros los seres humanos, nos equivoquemos.
Y esto no es fácil entenderlo y comprenderlo. ¿Cómo que Dios nos da la libertad hasta el punto de permitir que yo me vaya a equivocar, que yo vaya a cometer pecados, que yo me vaya hacia ese mundo donde el mundo lo único que me va a ofrecer a mí es un aplastamiento? Pero gracias a Dios, que con Dios nuestro Señor hay varias oportunidades o una segunda oportunidad. Amén. Para aquella ave quizás no hubo otra oportunidad, pero para nosotros los hijos de Dios sí tenemos la oportunidad de volver a esas manos. Aleluya. De volver bajo el refugio. Somos padres, somos esposos, Amén. somos hijos, son esposas ustedes, damas, somos amigos, vivimos en una sociedad, ¿cierto? Somos, como dice la palabra, aún creados por Dios, hechos a su imagen y conforme a su ¿qué? Semejanza. Pero Dios nos hizo libres. Amén. Dios te hizo libre. Hizo libre a Adán y a Eva para tomar sus decisiones. Y aun cuando se equivocaron, Dios los hizo libres. Nos hizo libres a nosotros. Él podría tomarnos en su mano y quizá apretarnos y sostenernos para evitar que nos volemos y nos equivoquemos. Pero Dios nos tiene y nos sostiene con ternura, diciendo: hijo mío, yo te amo. Hija mía, yo te amo. Pero con esa libertad con que Dios nos creó a nosotros, como lo dije anteriormente, nosotros tomamos decisiones. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Y cuántos son hijos? Si no es padre, es hijo. Amén. El amor de un padre, y nosotros consideramos que el amor de un padre es siempre estar allí sobre nuestros hijos, velando a cada momento y a cada instante para que no se vayan a equivocar en la vida. Para que no se equivoquen en la vida. ¿Cuántos son padres o madres? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres? Lo mejor. El bien. Que no se equivoquen. Y cuando tú ves el peligro allá afuera, cuando tú ves ese mundo allá afuera, tú quisieras guardarlos, protegerlos, sostenerlos, no dejarlos, no soltarlos, apretarlos, aferrarlos contra nuestro cuerpo, contra nuestro ser, en nuestro corazón, y no dejarlos ¿qué? Salir. Porque el mundo allá afuera los puede devorar, o el mundo allá afuera los puede aplastar. Y nosotros lo sabemos. Quizá ellos no lo entienden, quizá ellos no lo comprenden, quizá la juventud no lo entiende. O quizá muchas personas no comprenden, aún siendo viejos. No pueden entender y comprender que un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero en ese amor que nosotros tenemos, nos hemos olvidado de la gracia de Dios, y que la gracia de Dios representa libertad. Y difícil es para nosotros los padres, difícil es para nosotros entenderlo y comprenderlo y decir: hijo, yo te doy libertad de que tomes decisiones. ¿Quieres estas amistades? ¿Quieres esos amigos? ¿Quieres salir? ¿Quieres probar el mundo? No es fácil para nosotros, porque no lo es. Y quisiéramos apretarnos con nuestras manos para que no se nos vuelen, para que no se zafen de nuestras manos. Oh, vaya que sí, que eso sería nuestro deseo. Pero no podemos. ¿Saben por qué? Porque ellos siempre van a estar con sus alas, luchando, peleando, para querer volar y soltarse de esas manos. No es fácil. Amo a mis hijos, como sé que ustedes lo saben. Un día, en cierta circunstancia, le decía a mi hijo: hijo,
Tienes que pensar muy bien tus caminos y mirar lo que empiezas a vivir. No quiero que te equivoques en la vida. No quiero que te equivoques en la vida, porque los errores se pagan. Los errores se pagan, muchas veces se pagan fuerte. Tienen un gran precio los errores. Y él me dijo, no quiero que te equivoques en la vida. Y él me dijo a mí, papá, deje que me equivoque. Vaya, duro es para nosotros que un hijo nos diga, deje que me equivoque. Porque ¿qué padre quiere que su hijo se equivoque? Ninguno. Y de esa manera quizás daba golpes a mi cabeza, tratando de entenderlo y tratando de comprenderlo, y me es difícil, y me era muy difícil entender y comprender eso, y llegar a pensar, deje que me equivoque. ¿Cuántos aquí nos hemos equivocado en la vida? No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, sino miles y millones de veces, y a diario, y aún en Cristo Jesús nuestro Señor, pretendiendo hacer el bien, también nos equivocamos. Vaya, porque nos volvemos sobreprotectores. ¿Sí o no es así? Somos sobreprotectores y decimos amar sobreprotegiendo. Vaya. Y yo me daba golpes pensando en esas palabras, pero no llegué a entender esto hasta el día en que lo vi en la palabra de Dios, donde el Señor me mostró su gracia, su amor y la libertad. Porque no entendía eso. Porque uno como padre no quiere que ellos se equivoquen. Amén. Lo único que llegué a meditar por un momento es, voy a procurar de hacer en mi vida como padre es que se equivoque lo menos posible, pero que se va a equivocar en la vida, se va a equivocar. Pero eso somos nosotros, tratamos de protegerlos, cobijarlos, contagiarles el calor, ¿cierto? Contagiarles el calor. Quizás soy yo. Y solamente en verdad llegué a entender y a comprender esto cuando el Señor me llevó a su palabra. Y quiero compartirles acerca de ella, esta parábola tan maravillosa, tan preciosa, que quizás es la parábola donde se muestra el corazón del Padre. Porque en la parábola lo que vemos es la rebeldía del hijo, de los hijos. En la parábola lo que vemos es la rebeldía de los hijos, en esa parábola. Pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana, en ese mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, es el amor del Padre. El Padre, que es Dios de amor, Dios de gracia y Dios de misericordia. Pero también, para poder entender esto, Dios de libertad. Dios de libertad. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. También dijo, ¿quién dijo? Nuestro Señor y amado Jesucristo. Él habla. ¿Cuántos sabemos que Dios nos habla? Amén. ¿Y cuántos sabemos que Dios nos ha estado hablando? Amén. ¿Cierto? Y espero que este mensaje sea grabado en nuestros corazones tan profundamente para traernos libertad a nosotros, a los que decimos tener algo muchas veces y pretendemos que lo que tenemos es nuestro. Hoy entendamos que nada de lo que tenemos es nuestro. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni nada de lo que hay en esta tierra te pertenece a ti. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Esos 2 hijos nos están representando a toda la humanidad, a todos nosotros. Pero ese hombre está representando en realidad a nuestro Padre. Amén. A nuestro Padre. Este hombre tenía 2 hijos. ¿Y qué pasó con ellos? Y el menor de ellos dijo a su padre, el mejor de ellos no conocía el amor del Padre. Quiero que noten eso. No conocía, aunque vivía con su papá, aunque creció junto a su padre,
aunque compartió con él, comió con él, cenó con él, durmió con él, vivió con él, trabajó con él, tuvieron proyectos con él, no conocía a quién, a su padre. No lo conocía. No conocía la vida. Oigan bien, no conocían la vida, la esencia de la vida. Y el menor de ellos, por eso digo, cada uno y cada hombre y cada persona tiene derecho a tomar sus propias ¿qué? Decisiones. Pero de ti depende y de nosotros depende cuáles son las que vamos a tomar. Si el camino del bien o el camino del mal. Y vamos a ver lo que es el corazón de un padre. El corazón de un padre que aunque ama a sus hijos, ni los obliga, ni les impone, ni les establece leyes, reglamentos, ni les causa temores ni miedos para tratar de sostenerlos. Porque uno como padre muchas veces quiere meterles el terror para sostenerlos en el hogar. Usted no sabe lo que te puede pasar allá afuera. Mire el ejemplo de fulano y el de perengano y la vida de sutano, y esto le pasó a Pepinito y a Perenganito. ¿Sí o no es así? Pero notemos nosotros esta parte, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, ¿cómo lo llamó? Padre. Una cosa es llamarlo padre y otra vez es conocer su amor. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué hizo el padre? Esto es tuyo, esto es para ti, esto es para ti. Ok. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y vean lo que dice la palabra: allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, se prostituyó el hombre. Se prostituyó el hombre completamente. Se desaforó en sus deseos. Dijo, esta es la vida que yo quería vivir. No la que estaba viviendo con quién, con mi padre. Había dinero para derrochar. Había bienes que ni siquiera le pertenecían a él porque eran del padre. Él no se había muerto. Sí. Eso se lo ratificas al hijo mayor después. Dice, mi hermano, se fue y derrochó tus bienes, viviendo perdidamente, prostituyéndose allá afuera en el mundo. ¿Qué hizo el hijo? Estaba en las manos de su padre. ¿Quiso qué? Abrir sus alas para volar, salir volando. ¿Hacia dónde? Hacia un mundo completamente perdido. ¿Y qué pasó? Se fue ¿qué? Lejos a la provincia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Voy a retomar algo de lo del principio de esta parábola, y es esto: Padre, dame tus bienes, mis bienes, mi herencia, lo que me corresponde. Yo notaba por un momento y pensaba, y este hijo sale debajo de la cobertura de su padre, oigan bien, de la cobertura, de la protección de su padre, toma su maleta, toma el dinero y sale allí hacia el mundo perdido. Libertad. ¿Qué podría haber hecho papá? No, señor, de aquí no sale. De aquí no te vas. ¿No sabes hacia dónde vas? ¿El padre sabía hacia dónde se dirigía su hijo? Sí. Muerte y perdición. Porque así dice la palabra muerte, dos aspectos: muerte y perdición. El papito podría haber dicho, no, espérese, este chino se me va a ir, se va a juntar con drogadictos, se va a juntar con alcohólicos, se va a juntar con prostitutas, se va a juntar con homosexuales, se va a juntar con ladrones. ¿Sí es cierto o no? Claro que sí. Pero aquí es donde yo veo el corazón de un padre, del Padre de la gracia, oigan bien, del Padre del amor. ¿Y saben cuál es? Mi hijo, como podríamos decir, tampoco yo te retengo. Es tu camino, es tu libertad.
Es tu libertad, son tus decisiones. Son tus decisiones. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Sabe qué? Se despojó. Se despojó de su autoridad quizá y de gobierno que podría haberlo ejercido en leyes, en mandamientos, en estatutos y colocárselos delante de su hijo para evitar que él saliera. Y como muchas veces decimos, y si atraviesas esa puerta, por aquí no vuelves. Por aquí no entras. Es más, ya las maletas están en la puerta. Oh. Pero el verdadero amor es este. A lo que quiero, y sé que el Espíritu Santo nos quiere llevar, es a la gracia y la libertad. Esposas que verdaderamente deben tener libertad para tomar sus decisiones. Esposos que verdaderamente deben tener libertad para tomar sus decisiones. Hijos que deben de tener libertad para tomar sus decisiones. Hermanos que deben tener libertad para tomar sus decisiones. Y aunque a nosotros nos parezca que no es así, debemos dejar ir y despojarnos. Y despojarnos de lo que amamos. Y despojarnos de lo que queremos. Y despojarnos de ellos. Y soltarlos. ¿Cuánto nos cuesta? Pero llegué a entender y a comprender que el amor de Dios no se puede regir sin libertad. Amén. ¿Por dónde hemos caminado nosotros o por dónde hemos dirigido nuestros pasos? En un mundo de pecado y en un mundo de maldad. ¿Qué caminos emprendimos nosotros muchas veces? ¿Con quién bebimos? ¿Con quién fumamos? ¿Con quién estuvimos en vicios? ¿Cierto? En el mundo de malas palabras, de la rumba, de la discoteca, del pecado, de la maldad. Vaya que son caminos. Pero logré entender y allí fue donde el corazón del Padre me llevó a comprender esto. Suelta a tu hijo, suelta a tus hijos, suelta a tu esposa, suelta a tu esposo, suelta a cada uno de los que consideran que están contigo. Suéltalos. Denles la libertad. Quiero que entendamos esto. Por más amor, por más que este Padre amase a su hijo, lo amase con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma a su hijo, porque la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su hijo, que entregó lo más amado de él. Los bienes para el Padre no le eran importantes. Yo sé que para el Padre lo importante era su hijo. Oigan bien, lo importante era ¿quién? Su hijo. Pero más sin embargo, con su grande amor y con su grande dolor en su corazón, sabiendo que lo de afuera solamente le representaba muerte y perdición, lo dejó ir. Oiga, esto es tremendo, ¿no? Yo dije, Señor, yo necesito ese corazón. Parece contradictorio, pero eso es... Vaya que yo necesito ese corazón. Vaya que sí. Para poder entender lo que es la gracia. La gracia es la verdad, no es obligación y ley. Amén. No es obligación y ley. No es obligación. Vean cómo es Dios. Me dice, bueno, dígales esto porque ahí está. La gracia y la verdad no es ley ni obligación. La gracia y la verdad es libertad. En el Espíritu. Y vaya que dije, Señor, aquí están. Papá, deja que me equivoque. Sí, el hijo pródigo, deja que me equivoque. Listo, hijo. Ve al mundo y conozca lo que es el mundo. Espero en el amor y la misericordia de nuestro Dios, que aunque el peso del mundo llegue sobre ellos, no sean aplastados. Así sea. Amén. Para que tengan el corazón de algún día decir, como dijo el hijo pródigo, volviendo en sí. Oigan bien, volviendo en sí. Porque vaya que cuando uno sale de la cobertura del papá, y en este caso de nuestro Padre Celestial, es estar loco.
Eso sí es estar ¿qué? Loco. Pero no lo entendemos muchas veces. Porque este hijo tuvo que aprenderlo a través de ¿qué? De la experiencia de la vida. De la experiencia de la vida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí es donde nosotros como padres nos damos golpes allí. Si estamos en el hogar, decimos, ¿dónde está metido este bendito y esta bendita? ¿Sí o no? ¿En qué casa? ¿O ya estará durmiendo debajo de un puente? Y cuando todo lo hubo malgastado, oigan bien, el malgastar los bienes, hacer un mal uso de las bendiciones que Dios nos da, hacer un mal uso de lo que Dios nos otorga a nosotros. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y vean lo que pasó con este muchacho. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa es la parte que para mí, esencia del amor, esencia del amor, esencia de haber vivido con el Padre sin conocer su amor. Oiga bien, de haber vivido con el Padre sin conocer su amor. Porque le faltaba algo a este muchacho allá. No le faltaba, con el Padre, no le faltaba absolutamente nada. Él mismo da testimonio, abundancia de pan, porque ni siquiera a los siervos de mi Padre les falta la comida. Hay abundancia de comida para ellos, hasta para los siervos. Y yo siendo hijo, aquí deseando algarrobas. Tremendo esto, deseando lo que comen los cerdos. Yo me acuerdo cuando vivía en el campo, a lo que se le daba a los cerdos se le llamaba lavaza. Y la lavaza era todo lo que era el rescondo de la papa, de la yuca, del plátano y una vaina que llamaban mogollo. Lo revolvía uno con sal y llévenle la lavaza a los cerdos. ¿Sí? Y deseaba comer lo que comían los cerdos. Pero era tanta la miseria en ese mundo que ni siquiera la lavaza le querían dar. Porque era más importante engordar los cerdos que alimentar un perdido. Y más a uno al cual no le faltaba nada. Oh Santo Dios, y esta parte es la que digo que me contriñe en el corazón. Y volviendo en sí, cuando una persona vuelve en sí, quiere decir que como que recapacitó. Amén. Pero tengo la seguridad, la plena seguridad, que la única forma como nosotros volvemos en sí es cuando el Espíritu Santo nos muestra la verdad. Amén. Y nos hace ver lo que es el mundo y el pecado, y nos hace ver lo que es la gracia y el amor. Amén. Y la bendición y la prosperidad, y que en el mundo lo único que hay es ruina y miseria. Las drogas, ¿qué es lo que traen? Ruina y miseria. El alcohol es lo que trae, ruina y miseria. ¿Y el adulterio qué trae? Ruina y miseria. La prostitución qué trae? Ruina y miseria. El mundo. Y volviendo en sí, le pasó la locura. Qué triste que para que algunos vuelvan en sí, tienen que haber tocado fondo. ¿Sí o no es así? Estar en el fango, en el lodo cenagoso, en lo vil y menospreciado de este mundo, porque era tan vil y menospreciada la vida de este hombre, de este joven, de esta persona. Era tan vil y menospreciada su vida que ni siquiera algarrobas merecía. Pero cuando él se halló en este estado, volvió en sí. Y el único que nos hace volver en sí es el Señor. Amén. Es su palabra, es su testimonio, es su espíritu. Y en un momento volvió en sí y dijo: hey, ¿qué pasó acá? Estoy deseando hasta algarrobas, me estoy muriendo de hambre. Y recordó, hasta ese momento recordó que en la casa de su padre había abundancia de ¿qué? De alimento. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Poca abundancia de pan,
y yo perezco aquí de hambre. Yo perezco aquí de hambre. Toma una decisión, porque ahora un aspecto, podríamos decirlo, después de volver en sí, un segundo aspecto es aprender a tomar la decisión. Porque así como se tomó la decisión para abandonar la casa de papá, como él fue consciente y tomó su propia decisión sin que el padre le obligase a quedarse, ahora él tenía que tomar su propia decisión para volver a la casa de papá. Y eso es lo que Dios espera de todos allá afuera. De toda persona. Y aún de nosotros, si alguno no ha aceptado a Cristo, debe tomar su propia ¿qué? Decisión. Dios no lo va a obligar. Dios le muestra cuál es la abundancia, cuál es la bendición, cuál es el amor, cuál es la gracia, cuál es el favor, cuál es la misericordia, pero no obliga. Porque el hijo pródigo tuvo que tomar su decisión. ¿Sí ven que nosotros somos hombres y seres de decisión? Libertad, pero que también tenemos en nosotros la facultad de tomar la decisión, tanto para lo bueno o para lo que me levantaré. Ahora, después de tomar una decisión, un tercer aspecto que vemos aquí es ¿cuál? Acción. Porque no puede tomar decisión y decir voy a hacer esto y quedarse quieto, porque la fe sin obra está muerta. Entonces él dice, bueno, tomo la decisión, se me pasó esta locura, yo creí que el dinero lo era todo, yo creí que las mujeres lo eran todo, yo creí que la farra, la rumba, los vicios, el mundo, ese mundo allá afuera lo era todo, y quise abrazar el mundo a dos manos, pero me di cuenta que el mundo me aplastó. Me levantaré e iré a mi padre. Y otra de las cosas, arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque lo que hay que llegar y volver al Padre es con un arrepentimiento. Arrepentirse. Arrepentirse de lo que ha hecho. Arrepentirse de sus decisiones equívocas y locas. Arrepentirse. Porque sin arrepentimiento no hay nada. Y este joven dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra quién? Contra el cielo. He pecado contra el cielo. Por eso la Biblia nos dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto al Padre. Porque allí está toda gloria, todo honor, toda honra. ¿Sí o no es así? Allí está toda bendición. Allí está todo con Dios. Dios tiene abundancia de bendición para nuestras vidas. Padre, le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. He pecado contra los buenos principios. He pecado contra los buenos principios. He pecado contra el buen ejemplo. He pecado contra la buena dirección. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Humillación. Humillación. Me conformo, y aún me conformo en vivir en tu casa, ahora no como un hijo, como lo que era, porque perdí mis privilegios probablemente delante de ti. Ahora volveré a la casa y voy a lavar la loza, y voy a barrer, y voy a trapear, pero déjame entrar nuevamente. Así se puso en condición este hombre. Hazme como uno de tus jornaleros. No me importa trabajar sol a sol, pero sé que en este lugar hay abundancia de alimento. Y aún los que te sirven a ti, Padre, comen bien, viven bien, son jornaleros, pero están bien. Probablemente, Padre, perdí mis privilegios, pero yo quiero volver a ese hogar, a esa casa, a esa familia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que este padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino, acción,
vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Vean, este es el amor de Dios. El amor de nuestro Dios siempre está lleno de misericordia. Y el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cómo sería este padre que su hijo se había ido a vivir, como dice el padre, muerto? No a vivir, sino a morir. Mirando a su hijo de lejos. Oiga bien, de lejos. Quiere decir que él estaba con la mirada allí, con los binoculares bien puestos. Sí. A ver, ¿dónde? Lo veía. Y dice la palabra que viéndolo corrió a él. ¿Sí? Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? ¿Se quedó quieto? No, corrió a él. Viene mi hijo. ¿Por qué corrió a su hijo? ¿Por qué corrió a abrazarlo? ¿Por qué corrió a besarlo? ¿Por qué corrió hacia su hijo? Porque el padre sabía en la condición que se encontraba su hijo. ¿Y en qué condición se encontraba? Y corrió a su hijo y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo el padre? ¿Le reprochó? ¿Le injurió? ¿Lo maltrató? ¿Lo maltrató? No, lo besó. Y eso es lo que nosotros debemos hacer aquí en la iglesia. Cada vez que hay un hermano, una hermana o una persona que llega por primera vez, es brindarles amor. Amén. No reprocharles, ni condenarles, ni restregarles el pecado en la cara, porque ya sabemos que de eso ya muchos se lo han restregado allá por ahí. Amén. Sí es cierto, la iglesia debe tener un concepto de lo que es la verdadera gracia. Y si aquí verdaderamente en medio de nosotros mora la gracia y el amor de Dios, nosotros tenemos que llevar el corazón de un padre y ver a aquel que estaba perdido cuando viene a ir a abrazarlo y darle beso. Amén. Ósculo santo. Ósculo santo, beso de Dios, beso de amor. Y no reprochar su condición. El padre no fue a decirle, sinvergüenza, ¿no? Yo se lo dije. Muy bonito, eso era lo que yo quería que probara. Ahora sí. Es que es tremendo, ¿sí ven nuestros pensamientos? Diferentes. Así es que lo quería ver arrastrado. No, el padre no dijo eso. El padre corrió, vean, corrió. Yo creo que le valían los piecitos para... Voló ese hombre. Abrazó a su hijo. ¿Lo qué? Lo besó, volviendo a cerdo y amarrado en harapos, a lo que duele una persona que vive en el pecado y en la maldad. Porque déjenme decirles que muchas veces vemos los harapos exteriores, pero pocas veces se ve el harapo interior, porque el pecado, el mundo, lo único que deja es porquería e inmundicia. Un olor horrible. Porque este hijo, tanto por fuera como por dentro, debería oler a muerto. Corrió y se echó sobre él, sobre su cuello, y lo besó. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Gloria al Señor, que nuestro Dios es Dios de amor y de misericordia. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. O sea, que lo que pensó dijo. ¿Sí o no es así? Él dijo, iré a mi padre y confesaré mi pecado. Gloria al Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, vean lo que hizo el padre. Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él vuelve aquí, a este hogar, a esta casa, con los mismos privilegios que tenía antes de salir. Aleluya. Todo es suyo, nada se le ha quitado. Nada se le ha quitado. Por eso la Biblia dice que el don y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables también. Volviste aquí, hijo. Pero aquí no volviste a vivir en la inmundicia que traías. Aquí vienes a vestiduras nuevas. Te voy a revestir de Cristo. Aleluya. Te voy a revestir de Él. Y te voy a llevar a comer del mejor manjar. Es más, te voy a llevar a comer del becerro gordo.
¿Cómo estaba el hijo muriendo allá afuera con hambre? ¿Y sabe qué iba a haber en la mesa? El becerro gordo, el más gordo de la finca, el más gordo de la hacienda, el mejor de lo mejor, porque para mi hijo es lo mejor de lo mejor. ¿Entendemos nosotros lo que es tener un corazón como el corazón de Dios, sin reproches, sin resentimientos? Yo cada vez que veo esto, y por eso cuando gran honor me haría para mí, como lo dije desde un principio, llegar a ser el pastor de la gracia. Ah, sí, sí. ¡Wow! Porque siempre he sido aquella persona que he visto la gracia, no la imposición y la ley. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Porque yo puedo saber del amor, de la gracia, no de la ley, de la imposición y la obligación, pero otra cosa es que lo viva con mi familia, con todos mis hermanos y con toda la gente. Es muy diferente. Es muy diferente. Ahora yo le pido a Dios que así sea, que lo pueda vivir. Que lo podamos vivir. Amén, amén. Que esta iglesia verdaderamente, esta obra se reconozca, porque aquí verdaderamente está la gracia y el amor de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Que nosotros como congregación, iglesia, la promesa de nuestro Jesucristo, llevemos esa insignia tan maravillosa en la cual trajo Cristo cuando su Padre lo envió a este mundo a morir por nosotros, no para juzgarnos, no para condenarnos, sino para brindarnos y darnos salvación. Por eso el Señor decía: yo te condeno. Siempre veré las puertas. La puerta que Dios nos deja siempre abierta, ¿no? Porque no se ha cerrado. La puerta que nosotros tenemos para tomar nuestras decisiones de salir o de estar y permanecer. Dios dice: la puerta está abierta. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres ser? ¿Dónde queremos vivir? Gloria al Señor. Lo revistió, me dio el anillo, También. o sea, le restituyó, ¿cierto? Le restituyó. Porque él también dijo: el Padre, hijo mío, se lo dijo al otro: todo lo que tengo es tuyo. Más adelante vamos a encontrar el hijo que se quedó en la casa, tuvo problemas con el papá también, ¿no? Claro. Igual. Luego se molestó porque le dio ira, le dio rabia contra su hermano, porque ese se había malgastado todo. Pero vean lo que es la condición: ese no había querido volar, dijo: aquí me estoy quieto. Pero déjenme decirle que una cosa es estarse allí, no queriendo estar ahí. Volvemos al mismo punto. Volvemos al mismo punto. Porque él dijo: tu hijo, ese hijo tuyo, mi hermano el menor, se fue y todo lo malgastó con prostitutas. Y tú vienes y le matas el becerro gordo, y yo que he permanecido aquí, no desobedeciéndote jamás, y a mí no me das ni un cabrito. Para mí no ha habido nada. Y el padre se queda mirándolo y le dice: hermano, debió haber matado al becerro gordo. Ahí estaba. Ahí estaba. Todo lo que tengo es tuyo, hijo mío. Mientras ustedes están en mi casa, lo que hay en esta casa es tuyo. Lo que hay en este hogar les pertenece a ustedes. Tremendo esto, ¿no? Pero es bravísimo. Quiere decir que con eso no es que él quisiera estar allí. Probablemente lo que más tenía era rabia y envidia de lo que el otro sí había vivido. Pero allí vemos al hijo que tal vez sintió envidia porque el otro había vivido su vida perdidamente. ¿Qué cosa? Si es muy cierta, no se lo deseo a nadie. Para nada. No había, dice, más él le respondió, le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. O sea, se consideró no hijo, sino que sirviente. No habiéndote desobedecido jamás, o sea, has sido obediente, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, él tenía sus preferencias, sus amigos. Va que los amigos son cosas serias, ¿no? Dime, ¿con quién andas? Es una adagio del mundo, ¿no? Gloria al Señor.
Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, tu hijo lo desheredó, Sí, ya está. que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Cuántos sabemos que la Biblia dice, la palabra del Señor dice, hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se Aleluya. arrepiente? Dele gloria a Dios, porque el día que te arrepentiste y volviste a la casa del papá, hubo fiesta. Y el becerro gordo fue matado para ti. Porque veníamos hambrientos, veníamos desnudos, veníamos sedientos, veníamos miserables, veníamos con los harapos, traíamos harapos, malolientes tanto por dentro como por fuera, deshechos. Y podría volver a repetir aquello de la tortolita: aplazados, triturados por el mundo. Gracias a Dios que para nosotros sí hubo segunda oportunidad. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Yo me gozo cuando una persona nueva llega aquí a la congregación. Aleluya. Pero yo quiero recalcar esto, y sobre todo los que tenemos el ministerio en donde llevar la palabra de Dios. Nunca viene alguien aquí a este lugar para restregarle el pecado que tuvo o la vida que vivió, porque ya de esa ley ya hubo suficiente para él. La iglesia debe ser un lugar donde reine la misericordia, el amor y sobre todo esa gracia. Aleluya. La gracia, porque ahora le explica el papá a su hijo, a su hermanito, al hermanito del pródigo, porque tu hermano le recordó que era su ¿qué? Hermano. Le recordó que era su hermano, porque el otro dijo tu hijo, no mi hermano, sino tu hijo, ese. Después le dijo, tu hermano, aquí no lo desheredé. ¿Ustedes han tenido hijos que se cargan envidias y rabias? ¿Sí? Tu hermano, vean cómo consideró el padre que estaba a su hijo. Mire cómo lo consideró. Era muerto. El padre está diciendo, mi hijo estaba muerto. ¿Tú te enojas porque mi hijo muerto vivió? ¿Tú te pones bravo porque el muerto vino? ¿Revivió? ¿Tú te enojas porque el partido vino? ¿Por qué te enojas? Porque el partido viene. ¿Por qué te enojas? Porque el muerto vive. No te enojes. Nunca. Tengamos el corazón del Padre. Amén. Enseñémosle a los hermanos, a los que aún están en la iglesia, por favor, nunca mire el pecado de nadie. Nunca. Porque primeramente, siendo nuestro hermano, es hijo de Dios. ¿Es hijo de quién? De Dios. De Dios. Gloria a Dios que el que gobernaba esa casa no era el hermano mayor. ¿Entendieron eso? Claro. Gloria a Dios que el que gobernaba esa casa no era el hermano. Por eso es que es importante conocer el corazón de un padre, del Padre. Era muerto, ¿y a qué? Revivido, renacimiento, revivido. ¿Sabía que? ¿Papá sabía que su hijito estaba muerto? Sí. ¿Papá sabía que su hijito estaba perdido? Sí. Sí sabía que su hijito estaba así. Sí sabía que la condición de su hijito era esa, allá afuera. Pero el padre siempre albergó en su corazón, guardó en su corazón el regreso de su precioso hijo amado. Y es hallarlo. ¿Y es que? Lo cogió, lo tomó, lo colocó sobre sus hombros y como la oveja perdida. Es hallarlo.
Porque gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo nos encontró a nosotros. Amén, aleluya. Te encontró a ti, te buscó a ti. El Espíritu Santo te convenció de tu pecado. El Espíritu Santo te convenció de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo lo convenció de que el mundo lo único que ofrece es ruina, miseria y hambre. De justicia, de juicio y de pecado. De justicia por cuanto el Hijo ahora está gobernando. Amén. Fue coronado de Dios. Y nosotros fuimos hallados en la misericordia y la justicia de Dios. ¿Cuánto lo ven? Gloria al Señor. Pero lo más maravilloso es que también de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. El diablo no puede detener a nadie para que no vuelva a los pies de Jesucristo. Aleluya. Si alguien no viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ya es un poquito el problema nuestro que no les predicamos. Mire y noten esto también, porque 2 veces repitió el Padre esta frase. Cuando ordenó traer el becerro gordo y matarlo, dice: y comamos y hagamos fiesta, porque 2 veces repite esa palabra. Porque delante de los siervos, quiero que noten esto, delante de los siervos dijo porque mi hijo, no lo llamó siervo, sino mi hijo, era, muerto era. ¿Cómo lo vio? Aquí estaba, muerto. Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hagamos fiesta. Aleluya. Y finaliza hablándole a su otro hijito, porque tu hermano, primero dice, es mi hijo, y ahora tu hermano. Muerto era, ha revivido, se había perdido, y fue hallado. Gloria al Señor, por favor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca te apretará. Él te sostiene con manos de amor, pero Él no quiere que te sueltes de sus manos. Por más que intentes volar, primero madura. Madura en la vida. Maduremos en la vida. Para que ese propósito de Dios con el cual fuimos creados se cumpla. Porque sé que así como a esa tortolita, el propósito con el cual Dios la había creado era que volara por los aires y no ser aplastada. ¿Sí o no es así? Y el propósito de Dios para con nuestros hijos, es que ellos estén en la casa de Dios.